Seguimos, y miren, nosotros aquí le damos prioridad a los temas locales por razones obvias, ¿no? Pero también hay temas incluso nacionales e incluso internacionales que tienen que ver con las condiciones de vida de nosotros, del Estado de México. Es el caso, por ejemplo, el anuncio del presidente, que lo hizo, por cierto, en Houston, Texas, sobre la apertura de la importación de gasolina a los particulares a partir de abril próximo. Y esto quiere decir que pues se rompe el monopolio que tuvo siempre Petróleo para importar también gasolina. Así es, el hecho de que ya puedan intervenir en esto, que en realidad, bueno, no cualquiera lo va a poder hacer, hay que señalar, ¿no? Se requiere, por supuesto, tener recursos, pero lo importante aquí sería que el impacto fuera positivo para los ciudadanos. A la gente lo que le importa, en realidad, más allá de la reforma energética y de todo ese tema que se ha estado manejando, es que la gasolina es muy cara aquí en el país y que se compara con otras naciones, pues es las más caras del mundo. Sí, claro, y este anuncio lo hizo junto con otros dos anuncios importantes, uno la cuarta licitación de la ronda 1, pero también habló de una inversión privada, público-privada, que se refiere a una línea de conducción de energía eléctrica desde la zona costera de Oaxaca hasta el centro del país, que va a costar $1,200 millones y tiene inversión de las dos partes. Yo creo que hay que tener cuidado también, porque en todas partes la inversión del gobierno es generalmente, pues, pierde cuando pierde fondos públicos, pero cuando gana los particulares. Yo creo que es que no hay cuidado, ¿no? Sí, habrá que ver, ¿no? Si aquí no va a haber preferencia efectivamente hacia los particulares, que finalmente puedan también ahí desfondar, impactar muchísimo a Pemex, y después qué va a pasar también con esa empresa. En este caso es la Comisión Federal de Electricidad, porque es la conducción de energía eléctrica bueno, pero en el primer tema de las gasolinas, de las gasolinas, definitivamente. Porque de por sí Pemex ya está mal. Y hay que ver también si a la gasolina que van a importar le van a aplicar los mismos impuestos que le aplican a la que vende Pemex, o va a ser diferente, le van a dar trato privilegiado, no sabemos. Es que hablando de particulares, ese puede ser precisamente un tema, ¿no? Sí, claro. Que los particulares tengan condiciones distintas, por supuesto, y que en lugar, como han mencionado algunos, de estar invirtiendo aquí para poder hacer el país más cosas, pues esté privilegiando a empresas privadas que puedan hacer un gran negocio. Y también a ver, después qué va a pasar con Petróleos Mexicanos. Sí, definitivamente. Y también queremos referirnos a la última información del INEGI, aunque se refiere más bien al último tercer trimestre del año, no del año 2015, sobre el comportamiento de la economía. Según ellos, creció 2.5%, es un crecimiento moderado, pero que sí es importante si toma en cuenta frente a otras naciones que crecieron a menor ritmo. Pero este 2.5% es muy reducido si se comparan con que el presidente Peña en campaña ofrecía 6%, o sea, ni siquiera el 50% de lo que ofrecían. Sí, es bajísimo. Normalmente las expectativas así son, ¿no? Las autoridades siempre salen a decir que el crecimiento va a ser de cierto porcentaje, y conforme va pasando el año, pues se va bajando la meta un poco, y al final de cuentas la realidad es muy distinta a las expectativas que tenía el gobierno. Sí, y esto del crecimiento del Producto Interno Bruto tiene que ver con la generación de empleo. Es decir, un crecimiento alto pues genera muchos empleos, genera mucho beneficio, mucha derrama, incluyendo impuestos, y desde luego con un crecimiento reducido pues no genera mucho empleo, y ni hay derrama, ni hay producción, ni hay productividad, y abona la cuestión del bienestar de toda la población. Sí, es indicativo. Sí. Hablar a veces de crecimiento económico puede parecer muy complejo, pero es indicativo de que el país no está bien, de que la situación no está bien, y de que las familias evidentemente tampoco están viviendo de manera adecuada, y que no tienen lo suficiente muchas veces para pues tener un sustento, una casa, mantener a su familia, un trabajo, ¿no? Claro, definitivamente. Y también queremos referirnos al informe de Amnistía Internacional, que pone al país muy mal en materia de derechos humanos. La verdad que parece que las autoridades del país no han aprendido a investigar, sino mediante tortura, mediante malos tratos, mediante tantas cosas, ilegalidades, pues, y esto es grave. Yo creo que el México debe tener ya policías bien capacitados, preparados, científicos, de tal manera que encuentren la verdad, encuentren a los culpables sin necesidad de torturarlos. Siempre ha sido organizaciones como Amnistía Internacional las que señalan, porque bueno, cuando son señalamientos internos de organizaciones o de gente de aquí del país, las autoridades simplemente lo niegan. Pero cuando ya son organismos internacionales, es increíble que las autoridades no pongan más atención a esto. Es tan increíble como recordar que, por ejemplo, el tema de la tortura aquí en el Estado de México no es algo grave, y ahí lo vimos en un caso como Tlatlaya, ¿no? Que puede ser más grave otras cuestiones, robos menores y demás, que el tema de la tortura. Estamos muy atrasados en muchas cosas, a pesar de los avances que se han dado, y las autoridades a veces prefieren hacerse de la vista gorda de que en las procuradurías no existe este tipo de trato de violaciones a los derechos humanos, hasta que llega la comisión, casi siempre la nacional, a documentar y a establecer que sí hubo violaciones. En este caso, la tortura, quizá poca gente sabe que solamente es delito cuando lo comete la autoridad. Cuando lo comete, también es delito cuando lo comete el particular, pero tiene otra denominación, otra tipificación,
violación, ¿no? La tortura como tal, esa es la que comete la autoridad. En este caso de Tlatlaya tiene el agravante de que se cometieron para que alteraran la verdad de los hechos, para que alteraran lo que ocurrió, para que protegieran una versión que estaba circulando, que el propio gobernador hizo suya. Y hay impunidad. No pasó nada, no es delito grave. ¿Cómo va a ser delito grave? Si alguien roba 100 pesos con un cuchillo, lo echan 5 años de cárcel. Aquí no, aquí pues, tortura al funcionario público y no pasa nada. Sí, y hay impunidad total, eso es terrible. Y también el tema del subcomandante Marcos, que incluso fue una noticia internacional, el hecho de que pues ya prescribieron los delitos que se le imputaban. Sí, desde luego quedó sin ya sus órdenes, las órdenes de aprehensión quedaron sin validez, pero además había una ley. Supongo que también esta ley se va a tener que derogar. Había una ley que suspendía la aplicación de estas leyes. Por esta ley que suspendió la aplicación de las órdenes de aprehensión, Marcos pudo viajar por todo el país hace tiempo en un recorrido. Vino aquí a Toluca, por cierto. Entonces, no podía ser aprehendido. Pero ahora ya, con ley o sin ley, pues ya es un ciudadano más. Ahora hay muchas especulaciones. Bueno, además se le imputaba terrorismo. Sí, terrorismo, efectivamente. Entonces, pero hay muchas especulaciones sobre el destino de Marcos, porque no ha hablado hace mucho tiempo, y muchos creen que vive en el país, otros que vive en Europa, incluso llegan los más fantasiosos hasta que dicen que ya murió, quién sabe, no sé. Se va a generar un mito. Sí, es un mito alrededor de él. Definitivamente. Y no queremos también... Bueno, pero nada más en este tema, lo que creo que hay que destacar ahí es que es un movimiento importante que surgió y que más que verlos como revoltosos hay que recordar que surge de la injusticia que se vive en Chiapas y que se admitió y que fue denunciada también por gente como el obispo Samuel Ruiz en su momento y que lamentablemente mucha gente en Chiapas, bueno, pues sigue viviendo igual. Las autoridades abusando de los indígenas. Yo creo que incluso el impacto del movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional fue que desnudó la verdadera realidad del país, porque vivíamos engañados en un mundo color de rosa que pintaba Carlos Salinas, que decían que ya estábamos en el umbral del primer mundo, y la verdad que no era cierto. El país estaba deshaciéndose en tantos problemas que, como tú dices, además siguen todavía. Y que un indígena no podía caminar en la banqueta si iba una persona que se consideraba blanca. Eso es increíble que todavía ocurriera, ¿no? Y ahí están los gobiernos administrando la pobreza de Chiapas, porque no se ve tampoco desarrollo en uno de los municipios que tiene más personas indígenas. Y también ahí está el discurso del Papa, de que le tenían que pedir perdón y no se vio ningún político funcionario que les pidiera perdón. No, para nada, al contrario, siguen con los despojos. Y también brevemente en el deporte, lo que pasó con Rommel Pacheco, que tuvo la medalla de oro, pues en primer lugar en clavadista, trampolín 3 metros, no pudo ni cantar el himno nacional, ni izar la bandera, ni llevar el uniforme de aquí, porque una organización internacional, que es una especie de mafia también, le desafilió a México porque no hizo los juegos del 17. Pero la verdad es que ahí está medio complicado, porque pues todavía van a multar a México porque no hizo los juegos. Sí, y México está en desacuerdo con esto porque dice que es injusto. Entonces, una de las sanciones fue pues que no podía izarse la bandera, que no podía cantarse el himno, y entonces se hizo la bandera de la FINE, que es la Federación Internacional de Natación, y Rommel Pacheco lo que hace, y es el video que le da la vuelta y se hace viral en redes, es ponerse a cantar a capela el himno mexicano. Esto es algo que le pegó mucho a la gente, pero también contra las autoridades. Le están reclamando ahí a Aguilar, al ex procurador, que ahora ya anda en el tema del deporte, Castillo, sí, este asunto también, pero bueno, pues ahí se tiene que resolver adecuadamente, porque finalmente quienes sufren son quienes no tienen son los inocentes, claro, los deportistas. Y además, deportistas de alto rendimiento, deportistas que están poniendo en alto el nombre de México, pues sin bandera, sin himno. Y gravísimo también el Toluca, que va muy mal. Sí, lamentablemente, pues incluso por ahí algunos comentaristas deportivos dicen que Toluca es bipolar porque gana en un partido y después en fin de semana no solo pierde, es goleado. No tiene grandes jugadores como para ser un gran equipo. Sí, la verdad es que no. También hay que recordar que la directiva no le quiere invertir. Bueno, si quiere invertir más en una remodelación de su estadio que en su equipo, pues está muy mal. Claro, difícilmente va a calificar si sigue así, aunque pues por muchas ganas que le echen, por mucho que esté Cardoso. Ahora sí nos pasamos. Pues nos vamos. Ahora sí nos vamos, Macari, buena tarde. Buenas tardes. Y ojalá que nos siga y también en nuestra página de Facebook.